Michael nunca imaginó que una noche cambiaría su vida, rompiendo sus votos y la confianza. Una cena informal desató miradas que revelaron secretos familiares que debían callarse. Lo que siguió arrancaría máscaras y expondría la verdad completa, asombrando incluso a los más experimentados. Me llamo Michael y tengo 34 años. Siempre consideré que mi vida era tranquila y predecible. Con mi esposa, Emily, hemos estado juntos durante 6 años. Nuestro matrimonio se basaba en la confianza y la comprensión. Nuestra casa, un acogedor chalet de 2 pisos en las afueras, siempre me pareció una fortaleza protegida de las desgracias del mundo exterior. Pero todo cambió cuando su madre, Grace, entró en nuestras vidas. Grace era una mujer a la que era difícil ignorar. Su presencia llenaba la casa de una tensión intangible. Las canas en su cabello oscuro acentuaban la experiencia y la fortaleza de su carácter, y sus ojos brillaban con una comprensión fría y pensamientos ocultos. A diferencia de Emily, que era amable y gentil, Grace tenía un temple de hierro y una mente aguda. La conocía desde hacía tiempo, pero nunca había no había estado tan cerca de ella como después de su mudanza. Emily explicaba su llegada con circunstancias complicadas: un divorcio, problemas financieros, la necesidad de un refugio temporal. No me opuse, pero desde los primeros días, la atmósfera en la casa comenzó a cambiar. Grace podía sentarse en la sala de estar, observándome con los ojos entrecerrados, como si tratara de adivinar qué ocultaba. Cada una de sus palabras y movimientos estaban calculados al milímetro, y eso me ponía nervioso. Emily se quedaba cada vez más tarde en el trabajo, ocupada con proyectos y urgencias, mientras Grace y yo quedábamos a solas. Cada vez que se acercaba, sentía que estaba bajo una lupa. Sus cumplidos tenían un doble sentido, y sus sonrisas contenían insinuaciones veladas. Las conversaciones, que comenzaban con discusiones triviales sobre las noticias o el clima, pronto se transformaban en recuerdos de su juventud o preguntas que me hacían sentir incómodo. ¿Eres feliz, Michael? ¿Te basta con lo que tienes? Preguntas como estas hacían que mi corazón latiera con fuerza. Sentada frente a mí, con una copa de vino en la mano, sus ojos parecían escrutarme, evaluando la sinceridad de mis respuestas. Al principio respondía de forma reservada, tratando de desviar la conversación, pero su insistencia y la cercanía fueron desarmándome poco a poco. Todo empezó una tarde fresca, cuando el crepúsculo envolvía la casa en penumbra, y en el aire se percibía el aroma del café recién hecho y el suave perfume de velas de vainilla. Estaba sentado en la sala, relajado tras un largo día, cuando Grace apareció en el umbral con una copa de vino tinto en la mano. Se la veía tranquila, pero su mirada estaba enfocada, como si hubiera estado pensando en hablar conmigo desde hacía tiempo. Se sentó en el sofá frente a mí, con los hombros ligeramente caídos y la mirada fija en mis ojos. En el silencio de la habitación, solo se escuchaba el tic-tac del antiguo reloj en la pared. Grace sorbió un poco de vino y, tras una breve pausa, preguntó: «Michael, ¿eres feliz con Emily?» Su voz era suave, pero había en ella una persistencia que calaba hasta los huesos. Mi corazón se detuvo por un instante. La pregunta fue tan inesperada que por un momento sentí que podía ver a través de mí. Traté de sacudirme esa sensación extraña, sonreí y respondí: «Claro, somos felices. Todo está bien». Pero mis palabras sonaron secas e inconvincibles, como si intentara convencer no solo a ella, sino a mí mismo. Grace siguió mirándome. Sus ojos chispeaban con una energía interna. Se inclinó un poco hacia adelante, y sentí su perfume amaderado. «¿Sientes que te falta algo?», preguntó más bajo, y su voz tocó una fibra sensible. Estas palabras abrieron algo que había mantenido oculto por mucho tiempo. No sabía cómo reaccionar y aparté la mirada con tensión. Ese momento fue como una chispa que encendió algo profundo e inexplicable. Intenté mantener la compostura, pero mis manos temblaban un poco.
Grace se dio cuenta y en sus labios apareció una sonrisa sutil, casi imperceptible. Continuamos conversando, ya no solo manteniendo una charla trivial, sino tocando temas que nunca antes habíamos abordado. La habitación parecía más cálida, y las barreras entre nosotros comenzaron a desaparecer. Cada tarde que pasábamos juntos, la tensión crecía. Me descubrí esperando esos momentos y observándola de reojo cuando pasaba cerca. Pensar en Grace me distraía, y supe que esto no podría seguir siendo solo un juego de la mente. Una noche, cuando la oscuridad cubría el suburbio y la casa estaba sumida en la luz suave de las lámparas de mesa y los destellos esporádicos de los faros de los autos que pasaban, Emily se había quedado tarde en el trabajo, y la casa estaba en silencio, salvo por el susurro de las hojas afuera y el crujido casi inaudible de una vela en la repisa de la chimenea. Grace y yo estábamos sentados en la mesa del comedor, después de cenar, y sentí que la habitación se llenaba de una tensión persistente. Ella tomó su copa de vino en silencio. Sus ojos brillaban en la penumbra. Sentí que su mirada se detenía en mí más tiempo de lo habitual. Era como si en ese momento la habitación se hubiera vuelto más estrecha, el aire más denso. Grace se levantó y caminó hacia mí. Sus pasos eran lentos y seguros, y vi cómo su cabello oscuro rozaba suavemente sus hombros, proyectando una sombra sobre su rostro. Cuando se acercó más de lo habitual, sus dedos tocaron levemente mi hombro. Un escalofrío recorrió mi piel y mi corazón se aceleró. Levanté la mirada y me encontré con sus ojos, en los que había algo que no había visto antes. Un desafío y un deseo contenido, mezclados con una sombra de duda. No deberíamos... Empecé, pero mi voz sonó apagada y tembló cuando Grace tocó mi mejilla con la punta de los dedos. No dijo nada, pero su silencio lo decía todo. Ambos sabíamos a dónde nos llevaba esto, y cada segundo se alargaba como una eternidad, dando tiempo para detenernos, recapacitar, retroceder. Pero eso no sucedió. Sus ojos eran un imán del que no podía apartarme. En el instante en que nuestros labios se encontraron, la realidad pareció desvanecerse. Un beso inocente, al principio dubitativo, pronto se convirtió en algo más de lo que podía permitirme. La habitación aumentaba. La habitación se llenó de un calor nuevo e indescriptible. El tiempo perdió todo sentido, y lo único que sentía eran sus manos y mi respiración agitada. Cuando la noche se convirtió en un amanecer frío y severo, sentí un peso en el pecho, como una piedra aplastándome. Abrí los ojos y vi los primeros rayos de sol filtrándose por las gruesas cortinas. Grace estaba a mi lado, su respiración era tranquila y constante, y de pronto comprendí el horror de lo que había sucedido. La culpa ascendía como una ola, ahogando los últimos vestigios de la embriaguez de la noche anterior. El miedo a ser descubierto, ante Emily, ante mí mismo, se infiltró en cada célula de mi cuerpo. Sabía que desde ese momento todo había cambiado y no había camino de regreso. La semana siguiente a aquella noche con Grace fue un tormento. Cada minuto que pasaba solo sentía una culpa sofocante y el miedo a las consecuencias inevitables. Pero en la superficie todo seguía igual. Trabajo, tareas domésticas, conversaciones cotidianas con Emily, su risa, que ahora me parecía especialmente frágil. Y entonces llegó el día de la cena familiar que había organizado para alegrar nuestra rutina. La casa estaba adornada con flores y una luz suave de velas que creaba un ambiente cálido y casi festivo. Emily se movía de un lado a otro en la cocina, comprobando que todo estuviera listo para los invitados, con una sonrisa y el entusiasmo que siempre la caracterizaba. Alrededor de la mesa se reunieron algunos amigos cercanos y, por supuesto, Grace. Ella se mostraba tranquila y segura, y de vez en cuando nuestras miradas se cruzaban, y en sus ojos leía una insinuación que me erizaba la piel. La velada transcurría con normalidad. Charlas, risas, el tintineo de las copas. Traté de evitar mirarla,
pero era difícil. Ella parecía totalmente relajada. Su risa sonaba ligera y auténtica, pero cada vez que hablaba, yo escuchaba con atención cada palabra, temiendo oír algo que derrumbaría mi mundo. Y llegó el momento que dividió mi vida en un antes y un después. Estábamos sentados en la mesa, hablando de algo intrascendente, cuando Grace, bajando la copa y con una leve inclinación de la cabeza, me miró con una sonrisa apenas visible. Michael, sabes guardar secretos, ¿verdad? Sus palabras cayeron como un martillo. El tono desenfadado y el subtexto solo eran obvios para mí. Emily frunció el ceño. Sus ojos brillaban con desconcierto y preocupación. ¿Qué secretos?, preguntó, esforzándose por sonreír, pero su voz temblaba con una tensión que no podía ocultar. En la sala cayó un silencio en el que cada sonido se amplificaba. El latido de mi corazón, el crujido incómodo de una silla cuando me moví involuntariamente. Intenté reírme, fingir que era una broma, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Grace me miraba en silencio, y en su mirada vi algo más. Un desafío, la voluntad de encender una chispa que no se podría apagar. Emily, comprendiendo que algo extraño ocurría, pasó la mirada de su madre a mí, y su rostro cambió ante mis ojos, de una leve preocupación a la aterradora comprensión. Michael, ¿de qué está hablando? Su voz ahora temblaba, y en ella había un dolor que temía más que nada. En ese momento, todo lo que había escondido se derrumbó como un castillo de naipes. No necesitaba decir nada. La verdad estaba escrita en mi rostro, en mi postura incómoda, en mi silencio. Los invitados comenzaron a mirarse. Alguien tosió, rompiendo el silencio. Pero el mundo a mi alrededor parecía haberse detenido. Solo veía a Emily, sus ojos, en los que se reflejaba la realización de la traición.